Héctor es uno de esos nombres que han sobrevivido al paso del tiempo. Lo encontramos en figuras históricas, en héroes mitológicos y, por supuesto, en nuestra vida cotidiana. Suena fuerte, decidido, y guarda en sus raíces una historia de lucha, valor y entrega. En este video, vamos a descubrir qué hay detrás del nombre Héctor, su origen, su significado profundo, las características que definen a quienes lo llevan, y también algunas curiosidades que quizás no conocías. Origen y significado del nombre Héctor. El nombre Héctor tiene un poderoso trasfondo mitológico. Proviene del griego antiguo, ekt, derivado del verbo echain, que significa tener o poseer. Por lo tanto, su traducción más directa al español sería el que posee o el poseedor, lo que ya nos da una idea de autoridad y dominio. Héctor fue uno de los héroes más importantes en la mitología griega, protagonista en la famosa Ilíada de Homero. Era el hijo mayor del rey Príamo y la reina Hécuba de Troya, hermano de París, y príncipe heredero del trono. Su rol como defensor de la ciudad frente al ataque de los aqueos lo convirtió en símbolo de valentía y sacrificio. Fue un guerrero honorable, noble y justo, que prefería el diálogo antes que el conflicto, pero que no dudaba en luchar con ferocidad cuando era necesario. Su muerte a manos de Aquiles es una de las escenas más trágicas y memorables de la literatura clásica. Así, desde su origen, el nombre Héctor ha estado relacionado con cualidades como el coraje, el honor, la lealtad y la defensa de lo que se ama. Características personales de Héctor. Quienes llevan el nombre Héctor suelen destacar por una personalidad firme y decidida. Son personas con una gran determinación, capaces de sostener sus convicciones aun cuando el entorno les sea adverso. Al igual que el héroe troyano, no temen los desafíos y asumen responsabilidades con total entrega. Entre sus cualidades más destacadas encontramos inteligencia y estrategia. Son analíticos, piensan antes de actuar y saben cómo responder frente a situaciones complejas. Empatía y sociabilidad, aunque pueden parecer reservados al inicio, se desenvuelven con gran naturalidad en grupos. Tienen carisma, sentido del humor y facilidad para hacer amistades duraderas. Honestidad y nobleza, para Héctor, la verdad es un valor fundamental. Siempre busca ser justo con los demás y no tolera las traiciones ni la hipocresía. Instinto protector, les gusta cuidar a los suyos, proteger a su familia, pareja y amigos. En muchos casos se convierten en figuras de referencia dentro de su círculo. No obstante, también tienen sus sombras. En ocasiones pueden parecer distraídos, o incluso desorganizados, especialmente cuando no están motivados con lo que hacen. Les cuesta seguir rutinas estrictas, y su mente tiende a divagar cuando algo no les interesa genuinamente. En el trabajo. Profesionalmente, Héctor suele inclinarse por actividades que requieran pensamiento crítico, análisis y resolución de problemas. No son amantes del trabajo mecánico o superficial, les gusta sentir que lo que hacen tiene sentido. Por eso, muchas veces los encontramos en profesiones como derecho, psicología, ingeniería, filosofía, administración, docencia, o incluso en el arte, cuando les permite expresar su visión del mundo. Prefieren trabajar solos o en pequeños equipos, ya que valoran su independencia y necesitan concentrarse sin interrupciones. Son excelentes cuando se trata de planear estrategias, coordinar proyectos o liderar con empatía. Sin embargo, pueden ser muy selectivos a la hora de aceptar consejos. Les cuesta delegar y tienden a confiar solo en personas muy cercanas. En muchos casos, su madre es la persona en quien más confían para tomar decisiones clave. Amor y vida familiar. En el amor, Héctor busca relaciones profundas y maduras. No le atrae lo superficial. Desea una pareja que lo inspire, lo respete y que sea capaz de acompañarlo tanto en sus momentos de éxito como en los de dificultad. Busca estabilidad emocional, pero también autenticidad. Valora enormemente la comunicación clara y la sinceridad. No tolera las mentiras ni los juegos emocionales. A menudo se siente atraído por personas responsables, seguras de sí mismas, con carácter y buen sentido del humor. En el plano familiar, Héctor suele ser un padre ejemplar. Está presente, comprometido y dispuesto a dar todo por sus hijos. Eso sí, su amor por la rutina puede ser un arma de doble filo, aunque genera estabilidad, también puede llevarlo a caer en la monotonía. Esto puede crear conflictos si su pareja necesita más espontaneidad o aventura. Escritura en otros idiomas.
Aunque la forma Héctor es ampliamente conocida y usada en el mundo hispanohablante, también existen pequeñas variaciones según el idioma. En inglés, Héctor, sin tilde. En italiano, Ettari. En portugués, Heitor. En alemán, Héctor. A pesar de los cambios, todas las formas mantienen esa esencia fuerte y heroica que el nombre lleva desde sus orígenes. Santoral y celebraciones. En la tradición cristiana, el nombre Héctor también tiene presencia. El Día de San Héctor Confesor se celebra cada 20 de junio y es una fecha especial para todos los que llevan este nombre. Además, el 9 de octubre se recuerda a San Héctor Valdivielso Sáez, un religioso argentino considerado el primer santo mártir de Argentina, quien fue asesinado durante la Revolución de Asturias en 1934. Su ejemplo de fe y entrega lo convierte en una figura muy respetada dentro de la Iglesia. El nombre Héctor es mucho más que un simple conjunto de letras. Es símbolo de fortaleza, de estrategia, de nobleza y de compromiso. Llevar este nombre es llevar una historia a cuestas, una herencia de honor y coraje. ¿Y tú? ¿Conoces a alguien llamado Héctor? ¿Te identificas con estas características? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir descubriendo el fascinante mundo de los nombres.